Mitos y fantasías sobre los aztecas, que representaban el momento más importante de la civilización de la náhuatl. Totalmente falso, toda vez que el colapso del periodo clásico superior se dio alrededor del año 850 después de Cristo, cuando los maestros toltecas destruyeron todos los centros de conocimiento e investigación de la Toltecayotl, los cubrieron de tierra y desaparecieron literalmente de la náhuatl, profetizando su regreso con la llegada de Quetzalcóatl en el año 1 Caña. Los mexicas fundaron Tenochtitlan en 1325 después de Cristo, en el final del periodo postclásico decadente, y empiezan a tener poder hasta 1440. Su limitado poderío no duró más de 81 años, que resultan una insignificancia en los 7500 años de desarrollo humano de la civilización de la náhuatl, que va del año 6000 a.C. con la invención de la agricultura hasta la toma de Tenochtitlan en el año de 1521 después de Cristo. 2. Mito, que tenían dominado todo el náhuatl. Falso. Los mexicas dominaban gran parte del altiplano central, sin contar los señoríos de Tlaxcala y parte de la costa del Golfo de México. Comerciaban y tenían alianzas con la zona oaxaqueña y la zona maya, mas nunca pudieron vencer a los pueblos yopes y tlapanecas de las montañas de Guerrero, ni mucho menos a los purépechas que ocupaban Michoacán, gran parte del Bajío, una parte de Jalisco, Nayarit y Colima, y que además los derrotaron en una batalla a los mexicas. Jamás pudieron penetrar la gran Chichimeca, que comenzaba desde lo que hoy es el estado de Querétaro hacia el norte, de modo que es un mito eso de que los mexicas eran los dominadores del náhuatl. 3. Mito, que eran una civilización en sí misma los mexicas. La civilización de la náhuatl, desde el descubrimiento e invención del maíz en el sexto milenio antes de Cristo hasta la invasión europea en 1519, tuvo muchas culturas diferentes en tiempo y espacio, pero todas conformando una sola civilización, con una sólida matriz filosófica, religiosa y cultural, siendo los mexicas o aztecas el último pueblo que llegó del norte en calidad de nómada cazador-recolector, con muy poco desarrollo cultural, pero en breve tiempo se apropiaron de los remanentes de la cultura tolteca, que tenía siglos de haber desaparecido. 3. Mito, que eran idólatras los mexicas. Falso. Los pueblos de la náhuatl tenían, desde muchos siglos antes de la llegada de los europeos, una ceremonia llamada del Fuego Nuevo. En esta ceremonia, que se realizaba cada 52 años, se rompían todas las representaciones de la divinidad suprema y sus múltiples advocaciones menores, de modo que los viejos abuelos toltecas y los jóvenes abuelos mexicas jamás fueron idólatras, pues ellos destruían sus propias representaciones de la divinidad para justamente no caer en la idolatría. Por el contrario, los españoles eran idólatras, y con la colonización y evangelización han convertido a los pueblos de la náhuatl en idólatras, pues les enseñaron a venerar figuras religiosas de la tradición judeo-cristiana. 4. Mito, que un puñado de heroicos españoles vencieron a los temidos ejércitos mexicas. Totalmente falso. Los europeos que llegaron con Hernán Cortés no excedían el número de 650 hombres, que entre comillas no eran soldados. En cambio eran aventureros que venían a hacer fortuna a través del crimen y la violencia sobre los pueblos que nada les habían hecho. Después Cortés sobornó a los 1500 hombres que envió Diego Velázquez a detenerlo un año después de salir prófugo de la justicia de Cuba. Pero debe recordarse que en la batalla de la Noche Triste, los mexicas matan entre la mitad y 2/3 partes de los filibusteros, por lo que el número de europeos que participaron en la batalla de Tenochtitlan no excedía de 1000, con apenas unas cuantas piezas de artillería, mosquetones, y en general estaban muy mal armados, pues los filibusteros ellos mismos tenían que comprar sus armas. En cambio, los aliados indígenas
tlaxcaltecas, texcocanos, xochimilcas, huejotzingas, etc., pusieron a disposición de Cortés varios cientos de miles de guerreros. La otra verdad no dicha, pero para crear el mito de los invencibles y heroicos soldados de Cortés, entre comillas, es que los europeos trajeron a la náhuac la viruela y el sarampión, provocando la primera guerra bacteriológica del mundo, por la cual murieron cientos de miles de mexicas en 1520 y en los primeros 100 años de la ocupación alrededor de 25 millones. Quinto, que eran caníbales. Falso. La palabra caníbal viene de una de las lenguas antillanas. Las fantasías de los europeos, que de siempre han demostrado una gran incapacidad para conocer, entender y respetar, entre comillas, al otro diferente a él, crearon la fantasía del canibalismo, así como la fantasía del dorado, o de la que en el náhuatl vivían monstruos humanizados, fantasías propias de la época. Los conquistadores primero y posteriormente los misioneros y europeos que fueron llegando a la náhuatl crearon una serie de mitos y fantasías para acrecentar sus expediciones, labores evangelizadoras y actos de gobierno, así como para justificar las matanzas y saqueos que hicieron para enriquecerse.